bienvenidos aquí a 678. Señores compañeros del panel, muchas gracias por estar acá y ya lo han visto ahí en pantalla. Hoy nos visita el señor Leopoldo Moró, que ha sido senador nacional, diputado de la Nación durante prácticamente 2 décadas. Ha presidido la Cámara de Diputados, ha fundado, bueno, la Franja Morada y el Movimiento de Renovación y Cambio junto con Raúl Alfonsín. Así es. Entre otras cosas, miles más. Y también fundimos algunas cosas, pero bueno. Mientras cuando hace cosas, algunas se caen. 30 años de democracia y yo tenía ganas y teníamos todos ganas de dedicarle a este programa, lo que acá se diga, lo que acá nos recordemos, dedicárselo a Raúl Alfonsín. Porque bueno, esto cuando uno habla de 30 años de democracia no puede evitar, cuando uno ve estas imágenes. Y no sé, pensaba, Moró, ¿qué es lo primero que le viene a la memoria de aquellos años? ¿Qué fue lo más duro? Debe haber habido muchos momentos, sí. Pero, ¿no? Bueno, todo fue duro de entrada, digamos. Fue un proceso muy traumático, pero también maravilloso en alguna medida, irrepetible por otra parte, ¿no? Yo siempre digo que nuestra generación vivió 2 escenarios muy diferentes. Por un lado, el horror de todo lo que significó la represión, el genocidio, pero también, por el otro, fuimos compensados con la posibilidad de recuperar el proceso democrático y ser protagonistas de esa etapa que, reitero, fue irrepetible. Yo creo que la democracia en la Argentina se ha consolidado, entre otras cosas, fundamentalmente porque en el envión inicial salimos de una elección que fue una elección de ruptura. En general, las elecciones no son de ruptura, pero esta lo fue. Lo fue porque dejó atrás absolutamente el pasado. Dejó atrás el pasado de una dictadura militar horrorosa que había mutilado los derechos humanos, dejó atrás el delirio belicista de un régimen militar que nos metió en la guerra de Malvinas y casi nos mete en una guerra con el país hermano de Chile. Dejamos atrás la violencia de la violencia política de la década del 70. No pudimos dejar atrás definitivamente, y esa fue una materia pendiente, una política económica que había destruido el aparato productivo y empujado a millones de compatriotas al hambre, la miseria. Eran nómades que andaban dando vuelta por la Argentina buscando un mendrugo, trasladándose de una provincia a la otra. Ahí es cuando se produce en esa etapa el fenómeno de los asentamientos, las grandes concentraciones urbanas, de pobreza y de exclusión. Y creo que tuvimos la virtud de iniciar esa etapa con lo que yo caracterizo como una transición no pactada. Yo creo que el gobierno de Alfonsín fue el único gobierno en América Latina que empezó a desarrollarse y desenvolverse desde una transición no pactada. En el resto de los países de América Latina, desgraciadamente, no ocurrió lo mismo. Y eso, más el empuje que venía de un pueblo que exigía, digamos, volver a la democracia, organismos de derechos humanos que reclamaban el esclarecimiento, fue lo que nos dio la fortaleza suficiente como para llevar adelante los juicios a las juntas. Apenas asumimos a los pocos días, crear la CONADEP, modificar el Código de Justicia Militar para que los militares fueran juzgados como corresponde, como cualquier ciudadano común, por tribunales civiles, extraditar a López Rega, que vivía en la impunidad y que fue traído a la Argentina esposado y preso en una cárcel de la democracia donde murió, entre otras cosas porque era responsable de los primeros atisbos de terrorismo de Estado que hubo en la Argentina. Y me parece que esas circunstancias fundaron el proceso democrático en pilares muy sólidos como son la memoria, la verdad y la justicia. Muchas veces antes los argentinos habíamos intentado estabilizar la democracia y habíamos fracasado, o nos habían impedido estabilizar la democracia. Además, bueno, en el marco de una circunstancia muy compleja, porque además hay que ubicarse en aquel momento histórico, todo esto se hacía mientras estábamos casi sitiados por dictaduras militares, Pinochet en Chile, la de Uruguay, Stroessner en Paraguay, la dictadura de Brasil. Bueno, además, como teníamos el convencimiento de que la democracia no podía ser tutelada, no nos quedamos solamente con una pelea
con la corporación militar. También avanzamos en otros terrenos. Por ejemplo, confrontamos con la corporación eclesiástica, que estaba muy vinculada a todo lo que había pasado durante la dictadura militar, porque el autoritarismo no solamente se impuso a través de los métodos del terrorismo de Estado, sino que también había un autoritarismo cultural, donde esa cúpula eclesiástica jugaba un papel muy importante. Y así fue como empezamos a transitar el camino de ampliación de derechos civiles, ley de divorcio. Hoy está naturalizado, pero fue toda una conmoción. Yo me acuerdo, sí. Un obispo que sacó la Virgen de Luján, que se supone que tiene que estar allí porque el relato histórico dice que se detuvo precisamente allí porque los bueyes quisieron dejarla ahí, y la trajo a Plaza de Mayo para ver si eso era convocante y confrontar con la ley de divorcio del gobierno de Alfonsín. La ley de patria potestad compartida, que molestó tanto a la cúpula eclesiástica o más que la ley de divorcio. Creamos en el 87 el Banco Nacional de Datos Genéticos para apoyar la labor que venían desarrollando las abuelas, en fin, podríamos enumerar muchísimas cosas. Y creo que esos fundamentos que tuvo el inicio del proceso democrático en la Argentina fueron perfilando un intento diferente. Por eso yo hablo de una ruptura con el pasado. Bueno, obviamente después, a lo largo de estos 30 años, ha habido flujos, reflujos, avances, retrocesos. Ahora, la confrontación con quién era, digamos, las apretadas, ¿por qué lado venían? Bueno, porque ahí veíamos a Manieto. No, bueno, inicialmente venían por el lado de los grupos que todavía no se habían desarticulado. Nosotros siempre decimos que a nosotros nos tocó una etapa donde a los represores lo teníamos que ir a buscar a la selva, no los cazábamos en el zoológico. Estaban en las guarniciones militares, en las comisarías, al frente de los organismos de seguridad, de los servicios de inteligencia. Fue una instancia muy compleja. Ustedes recordarán, por lo menos aquellos que todavía, mejor dicho, en aquella época ejercitaban el periodismo, Alfonsín, en la primera visita que hace a una guarnición militar, que es la guarnición militar Córdoba, que había sido uno de los focos, junto con la ESMA, de la represión en la Argentina, pasa el auto y a los pocos minutos estalla una bomba que habían puesto adentro de la guarnición militar, debajo de una alcantarilla, al paso del auto de Alfonsín. Bueno, y además vivíamos permanentemente en ascuas, amenazas de bombas en los cines, en los colegios. Hubo toda una campaña muy intensa, que bueno, después culmina en la sublevación de Semana Santa, etcétera. Tuvimos que pagar un precio por ser una transición no pactada. Precio que no pagaron en otras democracias de América Latina, en Chile, en Uruguay. Bueno, en Chile terminaron sentados con Pinochet en el Senado como senador de la democracia, como senador vitalicio. Todavía creo que tienen vigente la constitución pinochetista. En Uruguay perdieron un plebiscito, un referéndum para llevar adelante las investigaciones. Brasil ni siquiera lo intentó, creo que ahora el gobierno de Dilma creó una especie de comisión de la memoria, una cosa por el estilo. Así que fue muy duro. Es decir, fundamos la democracia sobre bases sólidas, pero también eso implicó tener que superar muchísimos obstáculos y muchísimas dificultades. Moro, usted hacía hincapié al principio que, bueno, realmente cambiaron estructuralmente cosas fundamentales y miradas con perspectiva histórica todavía se valoran más, ¿no? Muchas cosas que ahora están naturalizadas y que en su momento fue muy difícil concretar. Ahora, en el terreno económico, digamos, ¿cuál fue en esa lucha con las corporaciones o cuál era el poder que les impidió avanzar en criterios que en un momento sí signaron los primeros, se puede decir, la gestión de Grispum como ministro de Economía, y después empezó, bueno, la negociación? Bueno, mira, Nora, el tema es así. En primer lugar, estratégicamente era muy complicado atender todos los frentes. En alguna medida había que tomar decisiones que priorizaran algunos objetivos. Nuestra prioridad era la estabilidad democrática. Esta era nuestra prioridad. Con esto te quiero decir que dejábamos de lado resolver la herencia que habíamos recibido, que también en esta materia fue tremenda. Pero la prioridad la teníamos puesta en otro lugar. En este mismo programa, creo que recién lo vimos, la imagen de Néstor Kirchner,
me acuerdo que comentaba a propósito de las prioridades estratégicas, creo que fue Barón el que le preguntó sobre el porqué de la presencia de Redrado en el Banco Central, y él contestó, inteligentemente a mi juicio, bueno, ¿qué quieren? Tenía que negociar con el Fondo Monetario Internacional, no lo iba a designar a Kunkel. Bueno, eso es una definición de prioridades estratégicas. Nosotros teníamos como prioridad debilitar, achicar, llevar al mínimo posible la corporación militar, la eclesiástica, etcétera, que eran las amenazas inminentes. Por supuesto que teníamos un problema muy serio, fundamentalmente en lo que se relaciona a la deuda externa. Fue la década perdida de América Latina precisamente por la deuda externa, por el peso de la deuda externa. Y efectivamente, como vos bien recordás, Grispun encara un camino. No lo encara solo, fueron instrucciones de Alfonsín. La idea nuestra era formar un club de deudores de los países latinoamericanos. En ese momento no teníamos fortaleza individual, no existía ni el Mercosur, ni el UNASUR, no existían gobiernos populares en América Latina, todo lo contrario. Estábamos casi solos en el continente y bueno, intentamos ese camino, lo intenta Grispun. Pero claro, cada vez que Grispun llamaba a algún país, lo atendía el ministro de Economía de un gobierno militar que era un ultraliberal fenomenal, que además lo primero que hacía cuando cortaba era llamar por el otro teléfono a Washington y decirle, mirá, acá hay unos locos que quieren formar un club de deudores para delegitimar la deuda. Así que nos generaron una situación de aislamiento enorme. Y teníamos que atender muchos frentes a la vez. También para nosotros era una prioridad estratégica la paz, porque la paz está vinculada a la democracia. No hay democracia si no hay paz. Y estaba pendiente todavía la amenaza de un conflicto con Chile, y por eso hicimos el plebiscito y el referéndum que selló la paz con Chile. Había hipótesis de conflicto con Brasil, la neutralizamos y de ahí empieza a arrancar el Mercosur. Estaba por reinstalarse en Centroamérica, específicamente en Nicaragua, la posibilidad de que una invasión norteamericana generara un conflicto que incendiara todo Centroamérica. Había guerras civiles simultáneamente en Salvador, Honduras. Eso hubiera amenazado la democracia si se hubiera extendido, porque íbamos a retroceder a la doctrina de la seguridad nacional. A mí me tocó circunstancialmente ser protagonista de ese episodio. Yo me entrevisté con la asesora de nada más y nada menos de Seguridad Nacional de Reagan, que por supuesto tenía a la derecha la pared y ninguna otra cosa, y que lo único que me decía en un castellano muy difícil, después de escuchar nuestros razonamientos, a los marxistas, bala, bala, me acuerdo que esa era la definición. Y también me tocó entrevistarme con Fidel Castro para que nos ayudara, en el caso de Nicaragua, y también en el caso de Brasil, de Chile, a desactivar algunos sectores de la guerrilla, bueno, y crear condiciones para lo que finalmente se logró, que fue la creación del Grupo Contadora, que se metió en el medio y le impidió a Estados Unidos apelar al clásico expediente de la invasión que estaba preparada, de los contras, financiada, etcétera, etcétera. Eso fue lo que motivó el famoso discurso de Alfonsín en la cara de Reagan en los jardines de la Casa Blanca. Que tiró el discurso, ¿no? Claro, que tiró el discurso escrito y le señaló a Reagan todos los defectos de la política exterior norteamericana. Leopoldo, yo quería... Entonces, perdóname, sí, era muy difícil. Y tuvimos dificultades para avanzar en el terreno de la economía. Ahora, lo que no hicimos nosotros fue entregar banderas. Alfonsín sufre un golpe de estado económico, entre otras cosas porque no quiso hacer lo que después hizo Menem. Y ahí es donde entran a operar estas otras presiones a las que vos haces referencia, de grupos concentrados económicos, financieros particularmente, que querían usar los bonos de la deuda para mal comprar las empresas nacionales, con los grupos mediáticos que digamos, confluyen, claro, y generan las condiciones para el golpe de estado económico del 89. Yo quería preguntarte justamente en esa línea, porque esta reforma que vos planteás en el informe del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, o el Decreto de Ley de la Dictadura, es un artículo, el 65, de la Ley de Reforma del Estado. O sea, lo primero que hace Menem es con ese artículo modificar el 45 de la ley. Lo que quería que nos contaras es, digamos, cómo fueron estos últimos momentos respecto de la presión concreta, cómo es un lobby, digamos, que uno vive estando en un gobierno y con una corporación que en ese momento todavía no lo era, como el Grupo Clarín en este caso, para que
pudieran blanquear la propiedad de Mitre y quedarse con los canales. Y lo otro que te quería preguntar es ¿cómo lees a personas como, por ejemplo, la exdiputada Silvana Giudici o personajes así que presentaron proyectos de ley de radiodifusión mucho más restrictivos en términos de propiedad que y ahora, no sé, son a la derecha la pared, digamos, o periodistas como Leuco que escribieron Los herederos de Alfonsín y ahora dicen las cosas que, digamos, ¿qué lectura haces de ese tipo de dirigentes o periodistas que antes pensaban eso y ahora esto? Mira, las presiones se ejercían de distinta manera. En el informe yo conté, relataba la llamada, por ejemplo, que me hizo a mí Manieto, sencillamente porque ella era presidente de la Comisión de Comunicaciones en ese momento, donde me plantea efectivamente, en términos perentorios, por decirlo de alguna manera, no insolentes porque no lo hubiera aceptado, la necesidad de derogar el artículo 45, etc. Bueno, obviamente yo le comenté a Alfonsín esta conversación, lo conversamos, la decisión era de ninguna manera abrir ese camino. Y así empiezan dificultades crecientes. La primera, la más manifiesta, fue cuando la sublevación de Semana Santa. En ese momento ya estaba Radio Mitre en manos del Grupo Clarín, adquirida subrepticiamente, porque la ley lo impedía, estaba a cargo de un periodista Maloney. Y bueno, cuando se produce la sublevación de Semana Santa, ustedes recuerdan, en las primeras horas de la mañana pusimos en cadena nacional todos los medios de comunicación a nuestro alcance con la consigna democracia, dictadura. Esto provocó una gran movilización y estábamos en el medio de todo este operativo y esta situación y la gente en las calles, etcétera, y de repente ponemos Radio Mitre y nos encontramos con que le estaban haciendo un reportaje a Rico desde Campo de Mayo. Claro, algunos dirán hoy, bueno, la libertad de expresión, etcétera, y había efectivamente, incluso en el gobierno, a alguien o algunos que de buena fe planteaban que, bueno, había una tensión ahí entre pero justo en una radio ilegal. Claro, pero además era ilegal, claro, efectivamente. Bueno, la neutralizamos, digamos así, mandamos 40 militantes nuestros, diputados nacionales, etcétera, eso se neutralizó. Más, hay unas imágenes que alguna vez ustedes pasaron acá de Pugliese, muy enojado, que se enfrenta a los periodistas y le dice, que creo que es el periodista de Canal 13, o no me acuerdo de quién era, no, Canal 13 todavía estaba en mano del Estado, le dice, ustedes le dan prioridad a la primicia y no a la democracia. Sí. Bueno, y así empieza, no tan sutilmente, porque esto de sutil no tenía nada, empieza todo un fenómeno, empiezan las tapas duras, eso es lo que mueve a Alfonsín a este discurso que también acaban ustedes de repetir. Eso después, el discurso de Alfonsín es después de estas cosas. De estas cosas, bueno, y empieza todo un proceso de desgaste, bueno, la famosa técnica de desgastar en los últimos 2 años, debilitar para obtener concesiones, hasta que se llega a esto que también fue relatado y que además está escrito en un libro, que es esa reunión de Alfonsín con los editores de medios. Yo, por supuesto, no estaba en la reunión, pero sí estábamos afuera de la reunión, eran horas complicadas, eran los momentos de los saqueos en Rosario, etcétera, donde Alfonsín le dice, bueno, pongan el hombro, den una mano para que podamos completar este mandato, porque había que romper el maleficio de completar un mandato y entregar. En este caso era la primera vez que iba a ocurrir en la historia institucional y felizmente ocurrió, independientemente de quién ganó, que eso no nos produjo ninguna felicidad. Lo cierto es que la primera vez que se entregó el poder desde un presidente de un partido a un presidente de otro partido. Nunca había ocurrido. Irigoyen le había entregado el poder a Alvear, que era de su propio partido, y Perón se había sucedido a sí mismo. Bueno, y ahí es donde aparece Manieto y le dice con toda crudeza, digamos así, no, el obstáculo es usted. Y la razón, ¿y por qué era el obstáculo? Bueno, también está explicado. Manieto tenía la preocupación de que no se adelantara la entrega del poder y que en ese interín, efectivamente, esa ley de radiodifusión ingresada en el 88, con el pleno acuerdo de Cafiero, a quien la verdad yo creo que nosotros le deberíamos un homenaje porque jugó un papel preponderante en la consolidación democrática. Yo creo que Cafiero terminó pagando con su propia derrota electoral en la interna justicialista, su apoyo sin límites al proceso democrático. Dicho esto, que me parece que es un homenaje que debemos rendirle a él, bueno, nosotros teníamos hecho un acuerdo con Cafiero
para avanzar en esta ley de radiodifusión de la democracia. Pero bueno, como también lo dice el informe, ganó Menem en la interna peronista, se alinearon con el candidato presidencial, nos bloquearon esto, pero el proyecto estaba en el Parlamento. Entonces, Manieto quería acelerar todo lo que pudiera la llegada de Menem, que efectivamente, como dice Mariana, mete en la ley de reforma del Estado la derogación del 45. Ahora, pero tenés que sentirte realmente poderoso para decirle a un presidente, el obstáculo es usted. Bueno, claro, obviamente. Y no era lo que soy el Grupo Clarín. No, porque otra de las virtudes de Alfonsín fue irse del gobierno sin abrir el camino a la formación de estas concentraciones monopólicas, pero también, por supuesto, esto le significó un costo, un precio caro, elevado, que se le plantara a este señor adelante y le dijera el obstáculo es usted. Y bueno, pero había habido todo un proceso de debilitamiento y también había habido errores nuestros, naturalmente, porque por alguna razón habíamos perdido la elección parlamentaria del 87. Digamos, no es que yo no me siento ni dueño de la verdad, ni tengo el monopolio de la coherencia. Nosotros también tuvimos errores, dificultades, pero objetivamente esto es lo que ocurrió. Tenemos que hacer un corte, les prometo que después de este corte tenemos un gran informe sobre el fallo de la Corte Suprema aprobando la constitucionalidad de la ley, ¿cómo es que se llama? De comunicación audiovisual. Esa famosa ley que hoy ya está aprobada. Ya volvemos.